el poder único y excepcional de Jesús, quitando la ceguera de una persona. Pero vamos a aprender más allá de solo el milagro varias cosas. Así que acompáñenme ahí a Marcos 8, versículos 22 al 26. Si ya están con sus Biblias ahí, vamos a leer el pasaje. Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Y veía con toda claridad. Versículo 26. Y lo envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres. Oremos. Padre, pues te damos gracias por este pasaje. Gracias por el poder que vemos manifiestas al darle la vista a una persona ciega, con ceguera. Ayúdanos, Señor, y prepara nuestro corazón para ser conscientes de ese poder único y excepcional que tú tienes. Padre, que este no sea una lectura de un pasaje más en donde vemos tus milagros y, como a veces pasa en nuestra lectura, nos sigamos de frente sin meditar y reflexionar en tu bendita palabra. Así que danos la oportunidad de hacerlo en este domingo y prepara nuestros oídos, nuestro corazón para escuchar atentamente tus enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces lo que vemos, y acabamos de leer en 5 versículos, hermanos, es el relato de un milagro. Eso es lo que vemos, un milagro porque hay una persona que no sabemos si es ciego de nacimiento. En aquellos tiempos mucha gente quedaba ciega por enfermedades, por accidentes, mucho más que hoy en día. Había ciertas enfermedades, no solo la diabetes, que hoy es la más conocida, que pudiera llevar a la ceguera a una persona. Allá había infinidad de enfermedades desconocidas que llevaban a una persona a estar ciego. El pasaje no nos dice, y no vamos a ir más allá del pasaje, si esta persona era ciega de nacimiento. Hay otros evangelios donde el mismo milagro para otras personas, Pablo, el escritor, sí nos dice si la persona era ciega de nacimiento. Aquí no lo dice, no lo sabemos, pero lo que sí vemos es un milagro. Y pues no es difícil, si ustedes se dan cuenta, no es difícil entender este texto. Vemos que esto es algo maravilloso, como lo son todos los milagros de Jesús. Pero en el contexto donde sucede, sí es algo que maravilla, hermanos. O sea, el contexto histórico donde está sucediendo, si tú te imaginas el desierto, te imaginas la Tierra Santa allá en Israel, en Jerusalén, todo lo que era, están en Galilea, en el lago de Galilea, están en Betsaida, ahorita vamos a estudiar acerca de eso, pero es algo que llamó la atención. Es un milagro no cualquiera. En primer lugar, a veces, hermanos, nos familiarizamos tanto con los milagros que pasamos por alto la realidad de lo asombroso que en aquellos tiempos era un milagro. ¿Por qué? Porque las enfermedades estaban en todos lados, en todas partes había enfermedades de todo tipo, desconocidas. Recuerden que la primer cura surge hasta el siglo XIX. La primer cura o vacuna para alguna enfermedad en particular. Entonces, hacían de todo tipo de cosas, y en su comentario, si ustedes van al comentario del pastor MacArthur, dice que, por ejemplo, había todo tipo de cura. Y para la ceguera, lo que había era que mataban y la sangre de un gallo era mezclada con miel untada en los ojos. Y se creía que con eso se iba a quitar la ceguera. Como hoy, no sé, hoy todavía pasa, aún en pleno siglo XXI,
Todavía pasa que hay algunas cosas que nos dicen, ¿no? Cuando estamos enfermos de algo, ponte este ungüento. Mi abuelita me decía que estaba muy bien. Y hermanos, a veces dan cierto alivio, pero no curan en realidad la enfermedad. No, si no es hasta que te hacen estudios con la tecnología que hoy se tiene, que descubren y ya se tiene más conocimiento acerca de las enfermedades. En aquel tiempo no. Y esta mañana, hermanos, es mi propósito, orando al Señor, mi propósito es que tú no veas este pasaje como el ciego. Vio y ya, pues es lo que relata el pasaje. ¿Qué más podemos aprender ahí? No. Pensar de esa manera es pensar en el contexto en el que nos ha venido hablando Dios, y ya sea que tengamos una ceguera permanente como la de los escribas y fariseos. ¿Te acuerdas que en el contexto del pasaje demandaban una señal del cielo a pesar de todo lo que veían que Jesús había hecho? Los cojos andaban, los sordos oían, los mudos hablaban, los ciegos veían. Y ellos, ¿qué empiezan a pedir? Una señal del cielo. Apaga el sol, a ver si es cierto y vamos a creer en ti. No querían creer en Él. Había una ceguera espiritual con un corazón duro que nada más estaban tentando al Señor. Y tal vez hay aquí personas así, que vamos a leer este pasaje, es un ciego. A ver, hazlo tú. Tan solo pensando de esa manera, a ver, hazlo tú. Te acompañamos todos, ¿no, hermanos? Acompañamos al que diga, yo puedo ahorita darle vista a un ciego. A ver, vamos. No. Pero a veces leemos la Biblia de esa manera que no entendemos qué significa que una persona recibiera la vista en aquellos tiempos. Eso es importante decirlo, hermano, porque cuando leemos acerca de los milagros de Jesús, a veces nos son a nosotros tan familiares y conocidos estos pasajes que muchas veces pasan, escuchen esto, desapercibidos de nuestras mentes. ¿Desapercibidos para qué? Para reflexionar, para meditar en estos milagros, el propósito de ellos. Y no solo en la historia misma, sino en lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros o a ti cuando los lees en casa. O sea, hay una enseñanza en cada milagro de Jesús. Todo esto corremos el riesgo incluso de normalizar los milagros de Jesús, hermanos, que dejan de sorprendernos, de maravillarnos y de enseñarnos. Y tú dices, no, pues es que lo leo y ya. ¿Cómo te puedes dar cuenta que los milagros de Jesús, no solo en las Escrituras, sino en tu propia vida, pasan desapercibidos, no te maravillan y no te enseñan? Hoy tú estás aquí por un milagro, que es la vida. Hoy salió el sol para buenos y malos porque quien lo creó lo sostiene en la misma distancia, con la intensidad correcta para que no te achicharres. Pero ¿ya ves cómo puede pasar desapercibido de nuestras mentes? La perfección en tu cuerpo para que estés hoy aquí sentado y no estés en un hospital con una falla que tal vez se acrecentó, es un milagro de Dios. ¿Te das cuenta cómo muchos de los milagros de Dios en nuestra vida pasan desapercibidos? Por lo que entonces vamos a detenernos en este pasaje cortito, pero que trae para ti y para mí mucha enseñanza. Recuerda que el Señor nos ha estado hablando como iglesia acerca de la ceguera espiritual y esto es lo que tenemos que hacer, que en medio de la luz que recibimos de Jesús, algunos de nosotros, otros no, otros siguen ciegos, no estemos como los discípulos que no veían tan claro. Y se acuerdan que también en nuestro contexto estaban discutiendo que no habían llevado a la barca para llegar al pasaje donde estamos, aquí a Betsaida, que llevaban solo un pan. Y esa era su discusión, ¿se acuerdan? Su discusión radicaba en eso, ¿qué vamos a comer los 12? Oyes, y les dice el Señor, ¿no recuerdan que le di pan primero a 5,000 y después a 4,000? Hombres, sin hablar de mujeres, ¿no lo recuerdan? Pero pasa exactamente lo mismo con nosotros. Y no solo se nos olvida, sino que damos por hecho que tenemos que amanecer.
Así que entonces vamos a estudiar en nuestro pasaje 3 distintivos del poder de Jesús, de ese poder que muchas veces pasa desapercibido de nuestra mente. 3 distintivos de este poder único y excepcional que tienen el propósito de llevarte esta mañana a confiar y descansar más en Él. ¿Cuáles son estos 3 distintivos? Número 1, el contexto del poder de Jesús, versículo 22. La manifestación del poder de Jesús, versículos 23 al 25. Y la evidencia del poder de Jesús, versículo 26. Vamos a ver en primer lugar el contexto del poder de Jesús, que lo vemos en el versículo 22. Y vamos a leerlo nuevamente. Ahora lo voy a leer en Reina Valera porque sé que la mayoría tiene eso. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Así dice la mayoría de las Biblias. Dice vino, y la Biblia de las Américas dice llegaron, ¿no? Y para los ciegos espirituales, los que han decidido no creer, si estuviera lleno aquí de personas, hay esta contradicción, ni siquiera se ponen de acuerdo. ¿Trajeron o vino? Es lo mismo. Jesús llegó con los discípulos. Si uno dijo vino, Él llegó, no está mintiendo. Si otro dice llegaron, pues llegó con sus discípulos. Pero a veces es nada más la necesidad de encontrarle la falla a la palabra de Dios para seguir decidiendo no creer en ella. Pero entonces recordamos, hermanos, que desde el capítulo 8, en el inicio, en el versículo 1, ahí es donde se comienza a relatar la multiplicación de los panes de los 4,000, sin contar niños y mujeres, pero lo hace en tierras gentiles. Ya había hecho un milagro de multiplicar panes con un pueblo judío cerca de Betsaida. Si tú vas a Marcos 6, ahí lo vas a ver. Pero en el versículo 1 de este capítulo que estamos estudiando, antes de llegar al versículo 22, Jesús multiplica y da pan a 4,000 hombres, a casi cerca de 20,000 personas, contando mujeres y niños que los judíos no contaban. Y entonces llegan de regreso a Dalmanuta o Magdala, donde ya los esperan los fariseos, que fue lo que estudiamos hace 8 días, y ya sabemos qué pasó. Vimos la ceguera permanente de los fariseos y los escribas, y después la ceguera de los discípulos y la solución que da Jesús. Cuídense de las influencias, ¿se acuerdan? Cuídense de lo que los puede influenciar para que ustedes no vean claramente. Y entonces en el versículo 13 dice que nuevamente parte. Si tú ves el versículo 13, dice que se suben a esa barca donde sucede que los discípulos están discutiendo por esto que les decía, y llegan, dice el versículo 22, a Betsaida. Así que después de estar con sus discípulos ahí tratando acerca de la ceguera parcial, llegan a Betsaida, y este lugar, más adelante leímos que el autor, Marcos, en este caso, dice que es una aldea. Pero si tú vas a Lucas capítulo 9, versículo 10, ahí Lucas, que es un doctor que está escribiendo, dice que es una ciudad, y otra vez, ¿es aldea o es ciudad? Bueno, cuando estudiamos, vemos que la parte histórica nos enseña que Betsaida estaba gobernada sí por alguien judío, pero que era muy influenciado por los romanos, que en ese momento eran el imperio dominante. Y había lugares en específico donde los gobernantes judíos, vamos a decirlo literalmente para que lo puedan entender de manera más sencilla, eran barberos. Y César, todo, y hacían lo que los romanos les pedían, trataban de que se casaran sus hijos o hijas con personas romanas para estar unificando los territorios. Y algo pasó así. Por eso es que esta aldea se convirtió de verdad en una ciudad, porque era parte de los gobiernos de Herodes el tetrarca, 4 ciudades, 4 regiones que él gobernaba. Y este Herodes era el barbero del que yo les comentaba. Y entonces él quería impresionar a los romanos, y entonces en honor a una de las hijas de César Augusto, él decide renombrarla como Betsaida Julia, porque así se llamaba una de las hijas de César Augusto, barbero. Pero no solo eso, la empieza a embellecer. Entonces era como un pueblo
pero que cuando llega Lucas y relata lo que sucede en esta ciudad, es una ciudad, es más grande, ha desarrollado tal vez carreteras, tal vez construcciones, tal vez comercio, tal vez pesca, no lo sabemos, ¿no? Pero los historiadores, por eso es que mencionan que se convirtió en una ciudad. El pasaje entonces nos dice que era una aldea, pero Lucas nos dice que era una ciudad, así que en eso se convirtió, hermanos. Significa la palabra Betsaida casa de pesca. Y Marcos 6 nos dice, que ya lo estudiamos, que cerca de ahí se había hecho el milagro de la multiplicación de los 5,000 panes juntos. Esto es importante porque estamos viendo el contexto del poder de Jesús. Entonces, si está cerca, muchos tal vez se acordaron. Oye, este no es el hombre que le dio de comer a más de 20,000 personas aquí cerca de nosotros. Pudiera ser. También sabemos que 3 de los discípulos, quizá 4, eran de esta ciudad de Betsaida. Pedro, Andrés su hermano, Felipe y quizás Natanael eran de Betsaida. Entonces, al tener familiares ahí, tal vez los discípulos le platicaban todas las maravillas de Jesucristo, los milagros, todo lo que él estaba haciendo, las enseñanzas. Pero no cabe duda, hermanos, que él trata ya a partir del capítulo 8 de evadir a las multitudes. Él toma a sus discípulos para enseñarles en lo privado y a partir de que termina el capítulo 8, como lo vamos a ver de aquí en 8 días si el Señor quiere, el Señor empieza a hacer todo más privado, todo más privado. No quiere multitudes, no quiere que lo sigan solo por lo que Él hace, sino por lo que Él es y por lo que Él enseña. Y lo vamos a estar viendo. Y entonces dice nuestro pasaje, ya vimos un poco del contexto histórico, que le trajeron a un hombre ciego. ¿Por qué nos sirvió el contexto histórico? Porque esto nos ayudó a saber que en Betsaida, escuchen esto, en Betsaida no pasaron por desapercibido, como veíamos que tal vez nos puede pasar a ti y a mí, el poder único y excepcional de Jesús. Por eso es que no dice el pasaje, no vamos a ir más allá del pasaje, que tal vez uno de sus familiares le llevó, no dice que fueron tal vez sus amigos, un vecino. No vamos a decir lo que el pasaje no enseña, pero lo que sí enfatiza Marcos, escuchen, es que alguien, una o varias personas, lo trajeron, lo llevaron a Jesús. ¿Por qué? Porque sabían que tenía el poder para sanar su ceguera. O sea, ¿te das cuenta? La convicción del poder de Jesús en unas personas hace que ellos lleven a Jesús a ver si era posible. No veían si era posible. Tenían la certeza de que Jesús tenía el poder de salvarlo. Escucha esto. Certeza hoy en día que muchos creyentes no tienen en el cristianismo ni en sus propias vidas. Y por eso tiene tiempo que no traen a Jesús a otros. Pero bueno, lo dejamos así a modo de aplicación. Nos dice entonces que lo traen a Jesús, no sabemos quién, pero no solo eso, sino que se ve la seguridad de que confían en el poder de Jesús, que no solo le traen, sino que dice nuestro pasaje en el versículo 22, le rogaron que lo tocara. Importante, hermanos. Entonces la convicción de saber que Jesús tiene el poder para sanar hace que lleven a Jesús. Pero todavía si queda dudas de que ellos estaban convencidos de que Jesús tenía el poder, el pasaje nos enseña, lo que sí nos enseña es que le imploraron, le rogaron que ¿qué? Que lo tocara. O sea, había convicción en esas personas o en esta persona que llevó al ciego de que con solo que Jesús tocara a una persona, lo iba a ¿qué? Lo iba a sanar, le iba a quitar la ceguera. No sabemos si por propia vista o por alguien que les había dicho que Jesús sanaba solo al tocar a las personas y estas eran sanadas, que los llevó con esa fe, con esa convicción. Y es la fe, hermanos, que tenemos muchos de nosotros, que tenemos la posibilidad de que nuestros familiares incrédulos puedan venir a la iglesia. Porque creemos que Jesús tiene el poder
no de quitarles la ceguera física, porque tal vez ven, pero sí su ceguera espiritual. Y venimos con esa esperanza de que puedan estar expuestos a su palabra y Dios tenga ese poder por su gracia, que sea el tiempo. Lo que pensamos es orar en el tiempo. Señor, que sea el tiempo en que tú les quites eso, ¿no? O cuando tú invitas a alguien, cuando sabes que Dios tiene el poder para salvar a alguien, es que lo invitas. Pero tal vez muchos ya perdieron esa fe en el poder de Cristo. ¿Te das cuenta, hermano? En Marcos 1, por ejemplo, Marcos 1, Jesús sana a la suegra de Pedro. Ya lo estudiamos juntos. Con solo tocarla, ¿lo recuerdan? La suegra de Simón Pedro estaba enferma con fiebre, llegan a la casa de Pedro y hablan con Jesús al respecto, y entonces dice el versículo 31, la levantó tomándola de la mano, la tocó, y más abajo en el versículo de la historia completa nos dice que ella se paró a servirles con solo tocarla. En el versículo 40 del capítulo 1 dice que un leproso se acerca a Jesús, cae de rodillas ante él y dice, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, movido a compasión, dice que extiende la mano y lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. ¿Con solo qué? Tocarlo. Si vamos más adelante, de Marcos capítulo 3, versículo 10, dice ahí en general que sanó a muchos, de modo que todos los que tenían aflicciones se agolpaban alrededor de él para poder tocarlo. Así que llegó a ser identificado, hermanos, como alguien que sanaba por medio de ¿qué? Del tacto. Y la gente clamaba por acercarse a él lo suficiente para recibir ese toque. En el capítulo 5 también dice, versículo 22, que ya estudiamos, que primero se acerca uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo y se postra a sus pies y le cuenta acerca de su pequeña hija que está a punto de morir. Y vean lo que le dice, ven y pon tus manos sobre ella. ¿Y qué le dice el Señor? Por tu fe tu hija ya está sana, sin tocarla. Pero él creía que con solo que él pusiera sus manos sobre ella se iba a sanar. Muchos entonces, si no es que la mayoría ahí, a sus alrededores, sabían cómo él sanaba, que él ponía su mano sobre alguien y le tocaba y se sanaba. Más adelante ahí, después de la hija de Jairo, sale en escena la mujer que tenía 12 años con flujo de sangre, ¿se acuerdan? ¿Y qué piensa ella? Si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, yo sería sana. La convicción en el poder de Jesús. ¿Convicción en qué? En el poder de Jesús. Vamos al capítulo 6, versículo 5. Dice que no pudo hacer ningún milagro ahí, en su propia ciudad natal, a causa de la incredulidad de ellos. Pero dice, excepto que sanó a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Y en el versículo 56 también de Marcos 6, dice, y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponía en las plazas a los enfermos y le rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Dice un comentarista, y cito, Jesús sanaba al tocar a las personas, y hay que entender que estas personas, escuchen, esto es importante, eran intocables. O sea, ningún religioso iba a tocar a un leproso, a un ciego, a un sordo. ¿Por qué? Porque ellos tenían la creencia de que si estaban en esa condición era porque algo estaban pagando de sus pecados, y se convertían en personas inmundas. Entonces imagínense el shock de ver y escuchar de alguien misericordioso, piadoso, que hablaba de amor, que hablaba de paz, que hablaba de salvación, y que aparte tocaba a los intocables, a los que eran una escoria, a los que producían asco, repulsión. Él llegaba y los tocaba. Ese es nuestro Señor.
MacArthur también dice, hay algo muy tierno en esto, algo muy compasivo. Jesús no mantiene su distancia, Él no es como los líderes de Israel, Él toca a la gente y la gente quiere tocarlo a Él. Este es el Hijo palpable de Dios. Hay algo tierno en eso, hay algo compasivo en eso. Ese es el corazón de Dios. Dios no es indiferente, Dios no es trascendentemente indiferente. Dios no está desapegado al ser humano. Fin de la cita. Dios no está desapegado al ser humano. Dios es un Dios tierno, compasivo, que disfruta la intimidad con el ser humano. Y muchas veces eso pasa desapercibido de nosotros, ¿no es cierto? Esto que te voy a decir lo dicen los pastores más ancianitos. Lo escuché de pastores cuando mi abuelita me llevaba a la iglesia evangélica y no quise creer. Y escuchaba y decía, hoy dejaste plantado al Señor en tu cita de amor con Él. Crecí en la adolescencia, me burlaba de, ay, ese viejito, cómo me chocaba que dijera esa frase. Pero hoy que la comprendo, hermanos, y veo que es una realidad muchas veces en la vida del creyente. Dios no es un Dios desapegado. Dios quiere intimidad con nosotros. Me encanta lo que dice Hebreos 4:15, hermano. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Pero, escucha, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cómo podemos aplicar el contexto de este poder único, inigualable, excepcional de Jesús que muchas veces pasa desapercibido? Vemos que en Betsaida no pasó desapercibido. O sea, había tanta fe y tanta convicción en ese poder que por eso trajeron, que por eso rogaron que tocara. Una frase en un versículo, ¿te das cuenta cuántas enseñanzas que nos puede dejar a nosotros? Así como el poder único y excepcional entonces de Jesús, que no pasó desapercibido por la gente de Betsaida, escucha, tampoco debe pasar desapercibido para ti. No puede pasar desapercibido para ti. Como dice Colosenses 1:16 y 17, hermanos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ve lo que dice el 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿En Él qué? Subsisten. Por eso te decía, que el sol haya salido hoy es un milagro que muchas veces pasa desapercibido, que no agradecemos. Ahorita lo vamos a ver, ese corazón. Pero ahorita limitémonos en eso, pasa desapercibido. El aire que respiramos pasa desapercibido. Y tal vez la minoría, no levantemos manos, hoy le dio gracias a Dios por ese aire que podemos respirar. Lo damos por hecho que pasa desapercibido, hermanos. Nos creemos merecedores de eso, que ya tenemos que respirar a fuerza. En Él subsisten. Si Él quisiera ya no hubiera oxígeno, si Él quisiera no hubiera hecho salir el sol. Todo lo que hay a nuestro alrededor, hermanos, fue creado por Él y para Él. Si hoy estamos aquí, entonces es por ese poder único y excepcional que tiene Jesús. Cada persona es un milagro andante. Tú eres un milagro andante. Toda la maravilla del cuerpo humano y cómo a la perfección cada miembro hace su parte es porque Dios con ese poder inigualable lo hace subsistir. Hermano, ¿sabes cuántas personas antes de que tú y yo fuéramos conscientes al amanecer en el mundo, vámonos a lo más amplio, ya cayeron fulminados con un paro cardíaco, con un derrame cerebral, por una falla? Dios te ha hecho subsistir para que estés aquí adorándolo. Y medita tú ahí sentado, sentada, si no muchas veces pasa desapercibido esto. Si tenemos dónde vivir, qué comer, es ese poder de Dios.
Él decide proveer para nuestras necesidades por la creación, por los campos, por los animales que Él mantiene con vida, que Él reproduce, hermanos. Él hace llover. Contesta esta pregunta en esta mañana. ¿Estás con los ojos abiertos viendo todo esto y siendo consciente de esto? ¿Estás verdaderamente con esta perspectiva del único y excepcional poder de Dios que te hace mantenerte con vida, que tengas techo, que tengas alimento? ¿Eres consciente de eso? Para Betsaida, hermanos, no solamente no fue desapercibido el poder único y excepcional de Jesús, sino que lo manifestaron con sus acciones. Gracias por un día, una noche más, gracias por tu provisión. No es por mí, no es por mis talentos, no es por mi fuerza, todo es por tu poder, gracia y provisión. Alabo tu nombre, esa debería ser nuestra oración constante, continua. Y tal vez Dios esta mañana como iglesia quiere recordarte a ti, miembro de esta iglesia local, que tal vez has estado pasando desapercibido estas cosas. El poder excepcional en el cual subsistes y subsiste todo lo que está a tu alrededor. Y se manifiesta por no venir a Él, por no confiar en Él, por no clamar a Él. Betsaida, quien trajo al ciego, estaba convencido, pero muchas veces tú y yo no. Y aunque digamos de palabra que sí, tus acciones te pueden delatar. No es condenación, es corrige. Corrige. ¿Cómo? Sea agradecido con Él. Recuerda, la raíz de la queja es tener una mala perspectiva, una mala visión de por qué estoy vivo y tengo lo que tengo, y esto no me va a permitir ser agradecido. Y voy a pensar que merezco más y me voy a quejar, y entonces no voy a agradecer, sino que quejarme. Pero es una mala perspectiva, ¿te das cuenta? ¿Eres consciente, hermanos? ¿De verdad eres consciente o ya te acostumbraste? Porque eso es lo que pasa, nos acostumbramos a las cosas. Y entonces pasan desapercibidas. Llegan a pasar desapercibidas cuando nos acostumbramos a ellas. Podemos tener características, escucha esto, de ateos, de que pensamos que las cosas pasan por casualidad. Cuando Dios provee, cuando no provee, porque Él sabe cómo, cuándo y dónde nos va a dar las cosas. Repito, ¿eres consciente o ya te acostumbraste? Vamos a ver ahora la manifestación del poder de Jesús, versículos 23 y 25. Vean lo que dice: tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Vamos a hacer una pausa ahí. Dice el versículo 23, tomando al ciego de la mano. Otra vez, intimidad, cercanía. Lo que ningún fariseo, ningún escriba, ningún saduceo iba a hacer, Él lo hizo, lo toma de la mano. Toma al ciego de la mano, al que ve una necesidad de ver, al que la tiene. No le dice: cuéntame un poco de tu historia, ¿por qué llegaste a este proceso? ¿Te acuerdas cuando los discípulos le preguntaron? Más adelante lo vamos a ver. Sana a Bartimeo. Y le dicen: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿No? Ve la concepción del ser humano. Jesús no pregunta nada. Jesús no le dice: pues como enseñan aquí los religiosos, ¿quién pecaría, tú o tus papás? ¿Eres ciego de nacimiento o te pasó algo? ¿Te pasó algo? ¿Por qué te pasó? No, hermanos, no vemos un solo cuestionamiento, ni un solo cuestionamiento. Cuando Dios nos salvó a la mayoría de nosotros no hubo cuestionamientos. ¿Los hubo? Recuerda tu salvación, no los hubo. Persona que todavía no crees, que rechazas a Dios, no va a haber cuestionamiento alguno. Ningún cuestionamiento. Jesús tal vez va a hacer con tu ceguera espiritual lo que hizo con él, tomando al ciego de la mano. Vean lo que hace a continuación, dice el versículo 23, lo sacó fuera de la aldea. ¿Por qué? Porque recuerden que Jesús no quería hacer show. ¿Se acuerdan que versículos anteriores
oímos que hubo un juicio contra los escribas y fariseos que le demandaban señal, dijo, no va a haber señal, más señal. El Mateo dice que va a haber la señal de Jonás, hablando de su resurrección. Esa es la que van a ver ustedes. Cuando lo vieron resucitar, ¿se acuerdan qué hicieron? Mateo 28. Se apresuraron para que esa resurrección la creyeran como falsa. O sea, todos no iban a creer. El que endurece su corazón hacia Dios siempre va a encontrar la manera en cómo rechazarlo, en cómo endurecer su corazón. Pero dice ahí que les dio la espalda, ¿se acuerdan? Y los abandonó. Ya no iba a haber milagros públicos. Más adelante hace otro público en Galilea, pero tiene un propósito. Pero se acabó. Jesús ya no va a hacer más milagros públicos porque aún con todo no creen. La dureza de su corazón está ahí, palpante. Se ve. Por eso es que decíamos que ningún milagro iba a hacer que una persona crea. Es la palabra de Dios la que hace nacer de nuevo. Y después de eso, entonces lo saca fuera de la aldea y comienza algo raro. Dice el versículo 23, y después de escupir sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Entonces imagínate la escena como es. No podemos especular a lo que el pasaje dice o no dice. Ahí dice, después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? La mayoría coincide, porque alguna vez te va a decir, oye, entonces imitando a Jesús, hoy pues yo puedo ir a alguno de estos lugares donde hacen milagros, señales, prodigios, maravillas, y no ver raro que estén escupiendo a alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Jesús dice aquí, después de escupir sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Pero recuerden lo que aprendimos de esto que también parecía que hizo raro con el sordomudo, que le metió incluso los dedos en los oídos. La intención de Jesús es tener cercanía, tener cierto tipo de comunicación y lenguaje con cada persona. Entonces no está haciendo esto como algo místico y como dejarlo como ejemplo para que hoy lo hagamos nosotros. Porque si no viéramos que también los discípulos después lo hicieran. No se ve eso en ellos. Porque aparte estaban él y el ciego solos. Este pasaje de Marcos, hermanos, solo lo relata él. Y nadie más en las enseñanzas dice, ¿sabes qué? Cuando vayas a una de estas campañas de sanidad, prepárate la saliva más potente. Si no te lavas tus dientes va a ser... No dice nada de eso. Fue algo único. Y Jesús decidió así salir. Dices, no, pues con el olor que tengo, pues, antes de que le escupa el ciego va a abrir solo los ojos, ¿no? Me lo imaginé así, hermanos. Eso no viene en mis notas. Y entonces dice que pone las manos sobre él y le preguntó, ¿ves algo? Y vean lo que sucede. Versículo 24. Y levantando, en griego, recobrando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo, me parecen como árboles que caminan. Esto no nos dice nada tampoco. Porque algunos interpretan y dicen, es que si dijo veo a los hombres, quiere decir que veía y que dejó de ver porque ya conocía a los hombres. No, hermano. Los ciegos van teniendo la capacidad de desarrollar el tacto y los otros sentidos, el oído, la capacidad de comunicarse. Entonces, un ciego puede ver la figura de los seres humanos, toca a alguien ser querido y sabe cómo es el ser humano. Por eso es que este ciego no podemos afirmar que fue ciego de nacimiento o no, porque como que tenían la figura de los hombres y después ya no. Y luego dice, me parecen como árboles que caminan. Pues también tenían la posibilidad de palpar una flor o un árbol más grande. Y entonces, aunque fuera ciego de nacimiento, tener el conocimiento de ver tal vez cómo se veían. Pero lo interesante aquí es que no ve bien. Y entonces, parece que el pasaje en el versículo 25, vean lo que dice. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos. Y él miró fijamente y fue restaurado. Y veía todo con claridad. Y aquí podemos caer en dos errores, en el cual se puede interpretar esto. Uno,
que Jesús nos está enseñando que sana en procesos. Y entonces hoy puede decir alguien que acuda a personas que impongan, escupan, hagan lodo, brinquen, hablen en lenguas para sanarte, y tú no salgas sanado, ¿no? Y te digan, acuérdate, Jesús tuvo 2 oportunidades, yo puedo tener 7, 20 otras veces y págame tu ofrenda. No es así, hermanos. Eso no enseña el pasaje. Tampoco enseña que la falta de fe del ciego hizo que Jesús no pudiera sanarlo. No lo dice el pasaje, porque eso es de interpretación equivocada, errónea, falsa. Ahí ves que el que no tenía fe era el ciego, le faltaba fe, la fe que no te debe de faltar. ¿Y si me sale, va? Pero hoy Dios te invita a que la tengas. No, el poder de Dios no está supereditado a la fe o no de las personas, porque si no el poder de Dios estaría limitado a que la gente crea o no crea. No es así. El pasaje no tiene el énfasis en las formas en que lo hizo Jesús. Ya dijimos, lo que vemos es intimidad, compañía. Le escupe los ojos, como al sordo le metió los dedos en los oídos para decirle, entiendo lo que estás pasando, sé cuál es tu problema. Ay, qué bonita manera. Era la manera de Jesús. No hay nada raro en él, no hay nada malo en ese acercamiento de Jesús. Pero entonces, hermanos, no es que Jesús le falló, la pócima, le falló, como que puso mal la mano derecha y por eso no vio bien. Y ya en la segunda, versículo 25, ya la puso bien. No está diciendo nada el pasaje de eso. O que le faltó fe al ciego. El pasaje no enseña eso. ¿Qué enseña entonces nuestro pasaje? Enseña, hermanos, lo que dice al final del versículo 25. Y él miró fijamente, el ciego, y fue restaurado y veía todo con claridad. O sea, lo que este pasaje nos enseña es el proceso normal de una persona que está, en este caso, recibiendo la vista, como cuando los que usan lentes aquí pueden entender ese proceso. Sé que han ido la mayoría con un oftalmólogo o a una óptica, se llama así, con un que tienen sus máquinas. No es cierto que algunos, no sé todos, depende de dónde vayan, pero algunos les van dando lentes, ¿no? Les ponen un ojo. Dime, ¿dónde ves? Yo veo hasta la 14 siempre, hermanos. O sea, tengo mis ojos rojos, pero veo bien, gracias a Dios. Gracias al Señor. Porque tú me dices, su presión, pastor, no estará mal. ¿Por qué no usa lentes? Pues no, pues yo siempre que voy, ay, no son los ojos, ni es la presión, gracias a Dios. Son sus carnosidades que tiene usted, resequedad, etcétera. Pero los que tienen lentes y van a cambiar su graduación, algo parecido así está pasando con él. No es que Jesús haya fallado, es que él, estando en ceguera total, comienza esa visión, dice el versículo 24, le van recobrando la vista, o sea, ya la había recobrado. Pero dice, veo a los hombres y los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús pone las manos, pero no en un sentido en el que, a ver, me falló, a ver, ahí te va el poder más, no, sino en un poder de que se concentrara. Por eso dice inmediatamente, y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad, como cuando te ponen en la graduación, ahí veo bien. ¿Te ha pasado? Algo así está pasando, no está pasando nada místico, nada raro. Eso es lo que enseña este pasaje. Pero el énfasis es en que cuando Dios sana, lo hace completa y perfectamente, no en parcialidades. Por eso el versículo 25 lo dice. Entonces, hermanos, Él lo sana y llega, vamos a nuestro tercer punto, versículo 26, la evidencia del poder de Jesús. Ve todo claramente. Quería que viéramos 3 verbos de cómo el Señor en griego va viendo ahí esta persona, pero vamos a dejarlo así. Vayamos al versículo 26 donde dice, y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Y eso también tiene un propósito súper importante. Porque a veces decimos, pues lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea. ¿Cuál era la aldea? Betsaida. No entres ni a la aldea. No quiero que vean que ya ves. Y si se enteran, que sea cuando yo ya no esté aquí. Ese es el propósito de Jesús. ¿Por qué?
Recuerden que ya había un juicio, ya no iba a ser más señales y milagros para los que no querían creer en Él. Se acababa, y mucho menos en esa ciudad, mucho menos en Betsaida. Tenemos entonces una confirmación de juicio. Betsaida no es un pueblo cualquiera. Escuchen, hermanos, ellos han tenido una gran exposición de Jesús, de su persona, sus enseñanzas, de sus milagros, de sus señales. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Mateo, en el versículo 20, dice: comenzó a denunciar a las ciudades en las que se habían hecho la mayoría de sus milagros. Mateo, hermanos, 11, versículo 20, dice que comenzó a denunciar que las ciudades en las que se habían hecho la mayoría de sus milagros, y Betsaida era uno de esos lugares. Las ciudades en las que se había hecho la mayoría de sus milagros, pero vean por qué, porque no se habían arrepentido. Así que los denuncia. Por eso dice ahí: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Betsaida entonces era un pueblo en el que él se había hecho la mayoría de sus milagros. Por eso, ay de ti. Por eso le dice al ciego: ya no regreses ahí, porque de todos modos no van a creer. De todos modos van a seguir con su corazón endurecido. Y luego dice algo más contundente, y dice: porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, Betsaida, tiempo ha que se habrían arrepentido en cilicio y en ceniza. Y dice el Señor: pero os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, Betsaida. Y luego ya pronuncia el mismo juicio sobre Capernaum. En Lucas 10:13 vuelve ahí a enseñarnos el juicio sobre Betsaida. Betsaida, el hogar de 3 de los apóstoles, quizás 4, ¿te acuerdas? Sabían de la alimentación de la multitud, habían sido expuestos a las enseñanzas del Señor, de su poder, pero no quisieron creer. Y lo harán todos, escucha esto, dice el pastor MacArthur, todos los que alguna vez han vivido, todos los impíos vendrán al tribunal final del juicio del gran trono blanco, y Dios los juzgará y los enviará al infierno eterno para siempre. Ese juicio será individualmente a las personas y a los lugares, pero ten cuidado de que tú no hayas sido expuesto, no a milagros tal vez, pero sí a enseñanzas de Jesús, y seas como Betsaida. Porque no yo, hermanos, no es mi amenaza, no es mi advertencia, la mía es un recordatorio de que si tú has sido expuesto a la palabra de Dios y tú no quieres creer, lo que fue el juicio para Betsaida, Capernaum, tu condenación también va a ser más grande. ¿Cuál es el propósito entonces de este milagro? Desde los versículos 24 al 25. Primero, hermanos, Jesús quería demostrarle a su audiencia, a su pequeña audiencia, sobre todo sus discípulos, que Él es Dios. No solamente, hermanos, que Él es Dios, sino quería decirles que Él era el Mesías prometido. Ya se los había dicho a los religiosos, a los que estudiaban el Antiguo Testamento: yo soy del que hablan las Escrituras, en mí se cumple Isaías, varias de las profecías en mí. No quisieron creer, ahora se lo está diciendo a sus discípulos: yo soy Dios, yo soy ese Mesías prometido. Así que tenía entonces el propósito de mostrar su deidad, anticipar el reino. Yo soy el Mesías. Lo que va a pasar, o lo que nosotros entendemos va a pasar en Apocalipsis, yo soy el que va a reinar. Pero en un tercer propósito es confirmar el juicio. El juicio. ¿Cómo podemos aplicar para cerrar nuestra enseñanza esta mañana? No solamente entonces, en primer lugar, Dios hoy te ha hablado a ti de manera personal y particular a que su poder no pase desapercibido de tu mente, de tu vista, de tus ojos.
Y que una de esas manifestaciones es la fe y la confianza que tienes en Jesús. El agradecimiento por cada cosa que recibes, que no la des por hecho, que no te acostumbres a ella. Pero ahora, hermanos, en los otros 2 puntos lo que estamos viendo es que tú tienes que creer que Dios hace las cosas a su manera, pero al final va a cumplir la meta en ti. Nada de lo que Dios permite que pase en tu vida, hermanos, es raro. Es raro a nuestros ojos, pero para Dios no, Él tiene propósitos. Así que si tú estás pasando una prueba fuerte, dura, en estos momentos, Dios la conoce. Si Dios pudiera tener la oportunidad, hermano, literalmente de hacerlo, puede hacerlo, pero ha dejado su palabra para que hoy tú tengas fe sin ver. Pero creas firmemente que Él te va a tomar de la mano si tú vas a orar con Él, le cuentas tu carga. Él la conoce, como conocía la ceguera de este hombre que se acercó a Él. Él, hermano, no te va a ayudar en pausas. Él te va a ayudar completamente a recibir lo que tú necesitas. ¿Escuchaste bien? Lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Él no va a fallar en poder obrar un milagro en tu vida. Y con milagro no me estoy refiriendo a su providencia. O sea, si tú necesitas, digamos, 500 pesos, desesperada, 500, y te los encuentras, es un milagro. Eso no es un milagro, se llama providencia. Después lo vamos a aprender juntos en los domingos en la mañana. Dios conoce perfectamente tu necesidad. Pero ten cuidado de que estés siendo expuesto a la palabra de Dios y no venga un juicio más terrible para ti. Sobre todo estoy hablando para aquellas personas que han sido expuestas a su palabra y no se arrepienten. Y tal vez digas, por eso ya no voy a ir. Para no estar expuesto y que me vaya peor en el día del juicio. No te conviene. Así que mi llamado para ti esta mañana es arrepiéntete, arrepiéntete. Dios tiene el poder para salvarte. Arrepiéntete. Y para nosotros los creyentes, hermanos, no solo que nos pase desapercibido, sino que tengamos que sufrir las consecuencias de nuestra indiferencia ante ver las cosas que recibimos a diario. ¿Qué está pasando más en tu vida? Y con esto voy terminando. ¿Te estás quejando más o estás agradeciendo más? Si tú te estás quejando más de lo que no tienes y no agradeces por todo lo que tienes, cuando te pongas a meditar te vas a dar cuenta cuántas cosas sí tienes, te vas a dar cuenta que estás viendo mal, que estás viendo como este hombre, no estás enfocando bien la vida a la luz del lente de las Escrituras. Y ese es el llamado de Dios para ti esta mañana. Así que no es juicio, es nada más ahí tú sentado, sentada, te veas delante de Dios y le digas, soy miope, Señor, perdóname. En algún momento creo que me merezco todo, no tengo un corazón tan agradecido o nulamente agradecido. Me pasé toda esta semana y creo que ni en la comida te di gracias. Eso es natural de alguien que no cree, de alguien que tiene ceguera permanente, pero de nosotros no puede ser así, hermano. Y es un llamado amoroso de parte de Dios a que recuerdes que su poder único y excepcional se manifiesta todos los días en tu vida y en la mía. Pónganse de pie y vamos a orar. Señor, aquí estamos, reconociendo, Padre, que la pureza de tu palabra hace que nos veamos reflejados en lo que tú todavía quieres obrar y trabajar en nosotros. Perdónanos por no tener la fe, la confianza en ti que tuvieron quienes se acercaron al ciego con la convicción y fe en el poder
que tú tienes para quitarle la ceguera, Padre. Nosotros a veces no tenemos esa fe. Por eso no es solamente que no acerquemos a otros a ti, pensando en que tienes el poder para salvarlos, sino que en nuestra propia vida muchas veces no recurrimos a ti, Señor. No te rogamos a ti, sino que seguimos en esa ceguera, Señor, haciendo las cosas a nuestra manera y muchas veces empeorando las decisiones que tomamos. Muchos hoy, Padre, lo queremos reconocer. Ayúdanos a ser agradecidos y meditar y reflexionar en los pequeños detalles de todo lo que recibimos de parte tuya, Padre, y que viene por ese poder que tú tienes. Que no minimicemos, que no pase desapercibido ese poder de nuestra mente, de nuestra realidad. Los afanes, Señor, y en todo lo que nos envolvemos en este mundo muchas veces hace que olvidemos que tú tienes poder de hacer todo. Así que permítenos descansar en tu poder, descansar en que tú sabes lo que necesitamos y creer y confiar en que nos vas a dar, Padre, aquello que pidamos y esté alineado a tu voluntad. Lo creemos, Señor. Permítenos quitar y enfocar la ceguera que reconocemos en esta mañana para ver claramente, Señor, conforme a tu bendita palabra y a lo que tú eres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar alabando al Señor, hermanos.